Pues el tema de cinemática, el tema que iniciamos la clase de ayer y que tiene que ver con el estudio del movimiento de los objetos. El día de ayer indicamos algunas cosas importantes que pues vale la pena recordarlas para pues tenerlas presentes. Para empezar, cinemática la entendemos como la disciplina que estudia el movimiento. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de dinámica y veamos las famosas leyes de Newton, entenderemos qué es lo que causa el movimiento, o bien qué podría producir o generar que un objeto se detenga. También eso se puede explicar a través de la dinámica. Por ahora, entonces, solo nos vamos a concentrar en describir los distintos tipos de movimiento que se pueden presentar en los distintos objetos que están en nuestro entorno. Para ello mencionamos que necesitamos definir o tener muy presente que el movimiento depende del observador. Y ese observador es aquel respecto al cual vamos a estar midiendo la posición de un objeto. La ubicación del observador siempre va a ser fija en algún lugar en el espacio, o en el eje X, o en el plano XY. Mientras que el objeto que se esté moviendo, o del que queramos conocer su movimiento, va a estar ubicado gracias a este vector de posición. Un vector que en general puede tener 3 componentes y que en el caso de que este observador se ubique en el origen de coordenadas, el vector de posición pues solamente va a depender de la componente X, Y, Z relacionada con el punto en el que se encuentra el objeto que se está moviendo. Mencionamos también la clase anterior que existe o que podemos construir un vector llamado de desplazamiento. Este vector nos permite cuantificar si hay un cambio de posición o no. Porque la clase pasada también surgió de la discusión que ustedes proporcionaron, que nos damos cuenta que un objeto está en movimiento cuando notamos que cambia de posición. Entonces, esa parte que parece bastante obvia, la podemos cuantificar y analizar justamente a través de este vector de desplazamiento. Recordemos que este vector de desplazamiento se calcula restando una posición, vamos a llamarla final, menos la posición previa o posición inicial. Así que si un objeto, como vemos aquí, lo estamos ubicando en distintos momentos con vectores de posición diferentes, podemos tomarlos por parejas y conocer entre cada posición cuál fue dicho desplazamiento. Bueno, voy a regresar al notebook de la clase pasada. Porque lo vamos a utilizar para hacer algunas cuentas. Bueno, en este notebook que les había mostrado anteriormente, vemos que tenemos algunas instrucciones que nos permiten graficar aquí una serie de puntos y esos puntos los vamos a interpretar como la posición de un objeto en el tiempo. Este primer gráfico que tenemos aquí, que pueden ver, nos representa un objeto que está fijo, que no está en movimiento, que está quieto, estático, porque su posición no cambia. Vean, en el eje horizontal tenemos el tiempo, desde 0 a 10 segundos. Y aquí estos puntos que representan, por ejemplo, un automóvil, todos están en la posición de 5 metros. Eso quiere decir que, por ejemplo, si lo vemos vectorialmente, quiere decir que a partir del observador que podemos pensar que esté en el origen, ese automóvil está estacionado 5 metros por delante del observador.
Y así se vería su gráfica de la posición versus el tiempo. Vamos a considerar otra situación donde el automóvil ya está en movimiento. Vean, así se podría representar el movimiento de un vehículo. En el eje horizontal tenemos el tiempo, como ven aquí, desde 0 a 10 segundos. En el eje vertical tenemos la posición. Voy a acercar esto para que se vea mejor. Aquí tenemos la posición. En este caso, esta gráfica se construye definiendo dos listas. La lista T, que recordemos, es la que vamos a utilizar para hablar de el tiempo. Mientras que la lista que vamos a nombrar X va a ser la posición en el eje X por ahora. Bien, entonces lo que podemos ver es que a los 0 segundos el objeto se encontraba en la posición de 5 metros. Un segundo, 10 metros. 2 segundos, 20 metros. Y así, 3 metros, 12 metros y sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así se vería entonces, repito, la gráfica de la posición versus el tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario de esto que está aquí mostrado? Todo bien, profe. Ok, vale. Entonces ya tenemos una gráfica que, repito, nos sirve para analizar el movimiento de un objeto. Vamos a ver a continuación cómo se ve esto, o sea, cómo vamos a interpretar esta gráfica desde el punto de vista vectorial. Para ello, les pido que tomen nota de estos valores o de la gráfica, como mejor les parezca. Creo que ahí se ve todo. Y porque vamos a pasar a utilizar la animación anterior, donde podemos mover ahí vectores, podemos jugar con ellos, para representar este movimiento, repito, desde el punto de vista vectorial. Entonces, tome nota, ¿no? de los valores de 0 a 10 segundos y de estos tiempos, de estas posiciones, 5, 10, 20, así hasta la última. ¿Sí ya lo tienen? Ya, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, esos datos vamos a utilizarlos, repito, para utilizar esta animación, bueno, o esta plataforma para visualizar cómo estaríamos representando para este movimiento los vectores de posición. Bueno, entonces, vamos a considerar que el movimiento se ejecuta solo en el eje X. Y en el tiempo t igual a 0, ¿cuál es la posición del objeto? Según los datos mostrados anteriormente. Cinco. 5 metros positivos. Ok. 5 metros. ¿En qué Positivo. dirección? Positivo, ok. Eje X positivo. Recuerden, como el vector, como aquí estamos construyendo vectores, tenemos que ser claros no solamente en el módulo, sino en la dirección. Ok. Cuando el tiempo vale 1 segundo. 10 positivo. Ok. ¿Cuáles serán las unidades? Aquí las tenemos. ¿Qué unidades tiene esa posición? Metros. Metros. Exacto. Entonces, no olviden tampoco las unidades. Entonces, después, 10 metros. Y ahí está. Les repito una vez más para que no vaya a existir confusión. Todos estos vectores deberían estar puestos en la misma línea. ¿De acuerdo? Porque así vemos cómo va incrementando o disminuyendo la magnitud del vector.
Eso nos está diciendo que el movimiento solo es en el eje X, pero para poder visualizarlos cada uno por separado es que los estoy acomodando de esta manera. Solo para analizarlos. Bien, después en el tiempo t igual a 3. Positivo, 12 metros positivos. Perdón, me salté uno, ¿no? Sí, tiempo sí, 2. Tiempo 2, 2 cierto. son 20 metros Ok, tiempo positivos. 2, 20 metros en la dirección I. Ok. Ahí está. Ahora sí, t igual a 3. 12 metros 12 positivos. metros en la dirección X positiva. Ahí está. Aquí podemos ver el módulo, ¿no? De los vectores. Muy bien. Después al tiempo 4. 2 metros positivos. 2 metros positivo, 2 metros hacia la derecha. Ahí está. Muy bien. Después tenemos el tiempo t igual a 5. 0. 0. 0 metros en el eje X. Ok. Como no podemos dibujar un vector que tenga dimensión, bueno, módulo 0, voy a dejar aquí un espacio para recordarnos que hay una posición en la cual el objeto, el vehículo que estamos aquí analizando, ¿en dónde se encontraba? ¿Qué significa esa posición de 0 metros? Que volvió al punto de inicio. Al punto de, no, el punto de inicio se encontraba aquí. Su punto de inicio fue 5 metros hacia la derecha, en el eje X. ¿Qué significa la posición de 0 metros? Es donde está el observador. Exactamente, que está pasando justo en la misma posición que el observador, el que está midiendo la posición. Entonces, bueno, no voy a poner no voy a poder dibujar, mejor dicho, ese vector, así que solo dejo el espacio. Bien, después en el tiempo 6 segundos. Menos 5 metros. Ok, menos 5 Negativo. metros. Entonces el vector se dibuja hacia la izquierda, apuntando hacia la izquierda, con un módulo de 5. Ahí está. Después, ¿cuál es la posición de este objeto, de este vehículo, en el siguiente segundo? Menos 10 en el eje X. Metros. Ok, Menos 10 metros. ok, entonces hacia la izquierda. Ese menos significa que es hacia la izquierda, en el eje X. Ahí está. Bien, después, Menos 5 metros en el eje X. ok, 5 metros en el eje X, es decir, pero bueno, hacia la izquierda una vez más. Hacia la izquierda del observador. Bien. Y después, 0, pero es donde está el observador. ok, 0, que significa que está en donde está el observador. Y Muy después bien. 5. Y después 5. Bueno, entonces dejo el espacio ahí libre porque no voy a poner ningún punto ahí. Y después posición 5. Ahí está. Bien. Así es como se vería vectorialmente el movimiento del vehículo. Vean, los primeros 3 vectores que nos están indicando acerca del movimiento del automóvil respecto al observador. Estos 3 vectores. ¿Qué está pasando con el vehículo en esos 3 primeros vectores? En esos 3 segundos. ¿Qué fue un aumento? ¿Qué fue un aumento? Se desplazó 20 metros. Ok. Pero me llamó la atención eso de que fue un aumento, ¿qué? Pues el auto aumentó, ¿no? O sea, se desplazó ¿En qué dirección? en el eje positivo. En el eje X positivo. Así es. Y eso, vean, es equivalente a estos 3 puntos en la gráfica. ¿Notan? Aquí, este crecimiento. Que está representando que el automóvil se está alejando del observador. Bien, ¿qué pasa en los siguientes 2 vectores? En el segundo 4 y segundo 5, si no me equivoco.
0, 1, 2, no, 3, 4. 3 y 4. ¿Qué pueden decir acerca del movimiento del vehículo en estos 2 instantes? Disminuyó, pero sin pasar al eje de las X negativas. ¿Qué disminuyó? El movimiento del carrito. El movimiento, no me queda claro. ¿Cómo que disminuyó el movimiento? Más bien retrocedió. O- Exacto. ok, retrocedió. ¿Hacia dónde se movió entonces? Recordemos que estamos esto midiéndolo siempre respecto al observador. Hacia la izquierda. O sea, muy bien, se movió hacia la izquierda en dirección al observador, ¿no? Se fue aproximando al observador. Muy bien. Estos 2 puntos quedan representados en estos otros 2 puntos. Vean cómo la gráfica aquí comienza a acercarse al valor 0, que es donde está el observador. Muy bien. Aquí hay un punto que no dibujamos, pero que nos recuerda o que nos está indicando que el vehículo está pasando justo donde está el observador. Muy bien. ¿Y después qué sucede? ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, ¿qué sucede después de que pasamos el punto en el que está el vehículo en el lugar del observador? ¿Qué pasa después? Se Retroceder. aleja. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, Bueno, sí, piénsenlo. como dijo mi compañero, se aleja del observador, ¿no? ¿En qué dirección? En el eje negativo X. Exacto. O sea, el vehículo se sigue moviendo, pero ahora se está alejando, o sea, se vuelve a alejar una vez más del observador, pero ahora ya no en la dirección X positiva, sino X negativa. Y estos 2 vectores, si recuerdan, uno tiene la posición de menos 5 metros y el siguiente menos 10 metros y, quedan representados aquí abajo, en estos puntos. Entonces, estos 2 puntos nos indican que el vehículo no se quedó, digamos, estacionado justo al lado del observador, sino que por el contrario, siguió avanzando hacia la izquierda del observador. Bien, ¿qué pasa después de que llega a la posición de menos 10 metros y? De nuevo se acerca al observador. Exacto. De nuevo se acerca al observador, moviéndose en qué dirección o hacia dónde. A la derecha. Exacto, hacia la derecha. Se va acercando al observador y estos puntos de aproximación al observador están representados aquí. Vean cómo la gráfica comienza ahora a acercarse o aproximarse al valor de posición 0. Y después, ¿qué más sucede? De nuevo se aleja del observador. Ok, bueno, primero pasa por donde está el observador y después, claro, se sigue moviendo y se aleja, situándose de nueva cuenta en la posición de 5 metros. ¿Sí lo notan? Que regresa a su posición original o inicial. Y estos puntos aquí están representados. Vean, posición 0 metros, posición 5 metros hacia la derecha del observador. Entonces, vean, así se ve la gráfica del movimiento desde el punto de vista vectorial y así sería una representación de esos vectores. Aquí representados simplemente por puntos. ¿Dudas o comentarios con ambas representaciones?
Todo bien, profe. Ok, vale. Entonces, ya que tenemos el vector de posición, bueno, o los vectores de posición para instantes distintos, t igual a 0, t igual a 1 segundo, t igual a 5 segundos, hasta t igual a 10 segundos, podemos, recuerden, construir un vector llamado de desplazamiento, el cual nos dice cuánto está cambiando la posición del objeto de un instante a otro. ¿Recuerdan cómo calcularlo? Lo mencionamos hace unos minutos e incluso el día de ayer ustedes lo construyeron correctamente. Es la distancia final, es la distancia final menos la distancia inicial. Posición. En lugar de Pues, distancia, es posición. Entonces es la posición final menos la posición inicial o una posición previa. Entonces, por ejemplo, aquí, en el segundo 0 al segundo 1, ¿cuánto sabemos? Pueden verlo incluso del mismo dibujo, que vale el vector de desplazamiento. ¿Del qué dijo, profe? Del vector en t igual a 0 al vector de posición t igual a 1. A un segundo. O sea, estos dos. ¿Cuánto vale el vector de desplazamiento entre los dos primeros vectores? Cinco. Falta información. 5 metros. Me falta información. Porque el vector es 5 metros el nombre. positivos. Sí, recordemos que es una cantidad vectorial. El vector de desplazamiento, es esta flecha de color naranja, es una cantidad vectorial. Entonces necesitan dar el módulo, el valor del módulo y la dirección. Como mencionaron, positivos, ¿no? 5 metros positivos o 5 metros y. También lo pueden poner así. De hecho, para que esto quede lo más claro posible. A ver. De la gráfica o esto que acabamos de comentar, podemos hacer lo siguiente. Vean. ¿Cuál es la posición en el tiempo t igual a 0? A ver, una vez más. 5 metros positivos. 5 metros positivos. O en términos de vectores, 5 metros Y y. Exacto. Verlo aquí. Ahí está, vean. Si notan, aquí está en la pantalla. Vuelvo a acercar esto. 5 metros y. Esa es la posición en el tiempo t igual a 0. ¿Cuál es la posición del vehículo en el segundo 1? 10 metros positivos. En forma de vector. 10 metros 10 y. metros, sí. 10 metros, sí, exacto. Entonces aquí lo voy a escribir. Bueno, aquí copy paste. Aquí cambiar vector en el tiempo 1 igual a 10 metros sí. Ahí está, vean, 10 metros sí. Si calculamos el vector desplazamiento, ¿qué habíamos dicho que hay que hacer? Restarlos. Restarlos, correcto. Entonces, al vector 1 le restamos el vector 0 o el R0 que está aquí al lado. Déjenme aquí hacer esto. Vean, aquí les va apareciendo, ¿no? La operación. 10 metros y menos 5 metros y, ¿cuánto es? 5 metros y. Sí. Exacto, 5 metros sí. Déjenme aquí poner igual. Esto es igual a 5 metros y. Ahí está. Esto que está, esta cuenta
es lo que estamos representando con la ayuda de este vector en color naranja. Le estamos diciendo, o la información que estamos leyendo es, el vehículo que estaba en la posición de 5 metros, tuvo que avanzar otros 5 metros en la dirección Y para ubicarse en la posición de 10 metros Y. ¿Hasta aquí vamos bien con la idea? Sí, profe. ¿Vale? Ok, bien. A este vector, vean, es un vector, ahí está el vector unitario ahí. A este vector es al que le estamos llamando el vector desplazamiento. Déjeme aquí escribirlo para que lo vean, ¿no? Ahí está. A esta cantidad vectorial es la que estamos llamando el vector de desplazamiento de la posición 1 a la posición 2. ¿Seguimos? ¿O hay alguien con alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, vale. Pasemos entonces al siguiente. A ver. Del vector R1 al vector R2, ¿cuánto vale el vector desplazamiento? 10 metros, sí. 10 metros Y. Exacto. 10 metros Y. Nos está contando cuánto tuvo que avanzar, ya que estaba en la posición 1, para llegar a la posición 2. O sea, avanzó 10 metros Y. ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a anotar. Déjenme volver a hacer copia de esto para no mezclar cosas. Entonces, en la posición previa, que era la 1, estábamos 10 metros Y, ¿cierto? Después, la posición R2 fue de 20 metros. Y pueden ver, ¿no?, la operación. Y el vector de desplazamiento es R2 menos R1, que es igual a restar 20 metros Y 10 metros Y. Eso da un total 10 metros Y. Ya este vector, perdón, del anterior, perdón, una disculpa, el anterior era 1, 0. Este es el que es 2, 1. Recuerden, es la posición 0 a la posición 1. Aquí abajo es la posición 1 a la posición 2 y así sucesivamente. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? Ok, vale. Esta va a ser la interesante. ¿Qué pasa con este vector? ¿Cuánto vale el vector desplazamiento entre este de que mide 20 metros y este otro que es de 12 metros y? Sería menos 8 metros y Menos 8 metros y. Así es, porque ¿qué información nos estaría diciendo? Que retrocedió 8 metros, bueno, que avanzó 8 metros, pero en dirección opuesta. Ok, avanzó 8 metros en la dirección opuesta que ya llevaba, ¿no? Muy bien. Entonces, vean, si hacemos las cuentas, aquí, tendríamos que encontrar analíticamente esa información. Tiene que coincidir. Entonces, a ver. La posición sería la 2, que es 20 metros, y la posición 3, que es de 12. Entonces, vamos a restar. A la posición 3 le restamos la posición 2. Es decir, a 12 metros y le restamos 20 metros y. Y eso da como resultado la cantidad que me acaban de comentar, menos 8 metros y. Y a ese es al que vamos a estar llamando el vector de desplazamiento R32.
Hasta aquí, ¿cómo vamos con este otro vector? Bien, profe. ¿Sí? Vale. Continuamos con el siguiente. ¿Cuánto valdrá el siguiente vector de desplazamiento? Menos 10 metros. Y Menos 10 metros y, exactamente. ¿Qué nos cuenta este vector? que se desplazó 10 unidades en el sentido opuesto Del que ya llevaba, del que ya llevaba. en la dirección de las hacia la izquierda o de las X negativas. Bien, y ahí está ese vector. Siguiente, ¿cuánto valdrá el siguiente vector de desplazamiento? Recordemos que este espacio que está aquí es porque el objeto, el vehículo está en la posición del observador. Menos 2 metros, sí. Menos 2 metros, sí, es correcto. Porque para pasar de la posición esta en color azul, que sabemos que es 2 metros y ubicarse justo al lado del observador, pues tuvo que desplazarse 2 metros también, pero ahora hacia la izquierda. Ahí está. Vean cómo este vector en color naranja, si se le suma al vector de posición que tenemos aquí, pues nos da como resultado el vector 0, indicando que el vehículo está justo en la posición del observador. Bueno, ¿cuál será el valor del siguiente vector de desplazamiento? Menos 10 metros, sí. El siguiente, el que nos lleva de la posición en el origen a este vector. ¿Cuánto se desplazó y en qué dirección el automóvil? Para pasar del origen. Menos 5 metros. Exacto, menos 5 metros, sí. Recuerden, en esta posición, ¿qué está pasando? A ver, para que esto quede claro. ¿De qué segundo estamos hablando? Del segundo 5 al 6, ¿cierto? Es tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Es decir, la posición en el instante 5 es 0 metros, sí. Porque el objeto, el vehículo está justo en el origen. ¿Cuánto vale el siguiente vector de posición, el R6? Menos 5, perdón, aquí. Menos 5 metros, sí. Hagan la resta. R6 menos R5. ¿Cuánto da esa operación? Aquí está. Ahí está. La posición del vehículo en el segundo 5, aquí lo tenemos, vean, es justamente en el origen, en donde está el observador. La posición en el segundo 6 es 5 metros a la izquierda del observador. Aquí está. Si restamos estas dos posiciones para encontrar el desplazamiento que efectuó el vehículo, nos estará dando menos 5 metros. Y es este vector que está en color naranja. Avancemos nuevamente. ¿Cuánto vale el siguiente vector de desplazamiento?
También menos 5 metros y... Exacto, también menos 5 metros y porque nos indica que una vez más el vehículo en el siguiente segundo, del segundo 6 al 7, siguió avanzando hacia la izquierda. El siguiente vector de desplazamiento. Sería 5 metros. 5 metros Y y, ok, muy bien. 5 metros y. Vean, ¿qué nos estará contando ahora este vector? Este que se acaba de colocar. que se movió a la derecha. Exacto, que de la posición de menos 10 metros y tuvo que moverse hacia la derecha para ubicarse posteriormente en la posición de menos 5 metros y. ¿Y el siguiente? Menos 5 metros, sí, también. Exacto, también, menos 5 metros y. Y eso, vean, ya lo lleva a ubicarse justo en el origen, justo al lado del observador, como lo muestra esta gráfica. Aquí, vean, ahí está, justo al lado del observador, en la posición 0 metros. Bien, y finalmente, ¿cuál es el último vector de desplazamiento? 5 metros, sí. Muy bien, otra vez le sumamos 5 metros y ahí está. Entonces, los vectores en color naranja representan los vectores de desplazamiento, los cuales, vean, se calculan de esta manera. Cada posición consecutivas, ellas, se van a ir restando. La 5 con la 4, la 8 con la 7, y esa diferencia les está diciendo el cambio en la posición. O, en otras palabras, les está diciendo cuánto vale el vector de desplazamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No, profe, ninguna. Ok. Bueno, algo importante por rescatar aquí, y tómenlo mucho en cuenta, es lo siguiente. No todos los desplazamientos que son positivos, como estos dos primeros, estos dos, significan o debemos interpretarlos como que el vehículo o el automóvil, el objeto en cuestión, se aleja del observador. Vean, estos dos vectores sí nos están indicando eso, que el automóvil se está alejando del observador. Pero ¿qué están diciéndonos estos otros dos, los que están aquí abajo? También apuntan hacia la derecha, pero ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es su interpretación? Que se acercan al observador. Exactamente, que se está acercando el vehículo al observador. Entonces, aguas, no se vayan a ir con la finta de que todo vector de desplazamiento que apunte en la dirección positiva, por ejemplo, del eje X, significa siempre que el vehículo se está alejando. Eso sería un error importante que no hay que cometer. ¿Qué pasa ahora con los vectores que apuntan hacia la izquierda? Vean estos dos, este y este. ¿Qué nos están contando? ¿Qué pasa con el automóvil según estos vectores de desplazamiento? Que también se están acercando al observador. Exactamente, que el vehículo se está acercando al observador. Mientras que estos otros que también apuntan hacia la izquierda, ¿qué están diciendo? Que se está alejando. Que se está alejando, así es.
Entonces, otra regla importante. No hay que caer en el error de pensar de que cuando un vector de desplazamiento apunta hacia la izquierda del eje X, quiere decir que el vehículo o el móvil se está acercando al observador, ¿no? Puede ocurrir que esa misma dirección del vector de desplazamiento indique que se está alejando. ¿De acuerdo? Es con lo que hay que tener mucho, mucho cuidado, en no caer en esos errores, en tratar de generalizar todo, de pensar en, si el vector de desplazamiento siempre apunta hacia la derecha, siempre significa que el vehículo se aleja. No es cierto. O la otra idea, ¿no? Siempre cuando el vector de desplazamiento apunte hacia la izquierda, quiere decir siempre que el objeto está acercándose al observador. Tampoco es cierto. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer el análisis. Bien, si no hay algún comentario de su parte con esto que les estoy indicando, vamos a ver ahora a plantearnos la siguiente pregunta. Ya hemos visto cómo visualizar el movimiento de un objeto con ayuda del vector de desplazamiento. La pregunta que vamos a tener que responder ahora es, ¿qué tan rápido se efectúa ese cambio? ¿Le toma a ese objeto cambiar de la posición 1 a la posición 2 5 segundos? ¿O le toma 15? ¿O le toma, no sé, toda una hora? Entonces, como ven, el tiempo en el que se efectúa un cambio de posición nos ayuda a medir o a entender si el objeto se está moviendo más o menos rápido, según nuestra concepción de lo que entendamos que es rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para saber qué tan rápido un objeto está cambiando su posición? Es el intervalo de tiempo que le toma a ese objeto efectuar dichos cambios de posición. Y a esa cantidad que vamos a encontrar se le conoce como velocidad promedio. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad promedio es una medida de qué tan rápido cambia la posición de un objeto, de una bicicleta, de un jugador que está pues en la cancha de fútbol, por ejemplo, de una mosca, de no sé, del objeto que ustedes gusten. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queramos cuantificar qué tan rápido se efectúa ese cambio de posición, ¿recuerdan? Estamos calculando la velocidad promedio. Y para mostrar un ejemplo, vamos a considerar este desplazamiento. Recuerden, en la clase pasada ustedes calcularon este vector de desplazamiento. Aquí está, de hecho, 3 metros y menos 3 metros J. En este caso, es un objeto que se está moviendo en 2 dimensiones. El eje X está aquí abajo y el eje Y está aquí arriba. Bueno, pensemos entonces en la siguiente situación. Tenemos estos dos vectores de posición. Aquí está, vean, el vector de desplazamiento. Se restó a la posición 3, la posición 2. Bueno, cuando queremos conocer qué tan rápido se efectúa este cambio de posición, esta es la cuenta, ese es el cálculo que nos permite determinar esa velocidad promedio. Vean aquí, velocidad promedio es tomar el vector de desplazamiento, aquí está, y dividirlo entre el tiempo que le toma al objeto efectuar el cambio de posición. Y esta cantidad que estamos aquí obteniendo es una cantidad vectorial. Es decir, la velocidad promedio es un vector. Por eso incluso hasta le estamos dejando aquí la flecha para
hacer énfasis en esa característica. ¿Vale? Entonces espero que no vayan a olvidar esto. La velocidad es una cantidad vectorial. Por lo tanto, no basta con que den el valor del módulo, sino que también tiene que indicar la dirección. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues de esta manera. Vean, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando las dos componentes de este vector velocidad. Aquí está el desplazamiento en el eje X. Si no lo recuerdan, aquí lo habíamos mostrado. Aquí está aquí está esta cantidad. Y aquí está el desplazamiento en el eje Y. Pero ¿cómo se están operando aquí? Bueno, a este desplazamiento en el eje X lo estamos dividiendo entre el intervalo de tiempo que le tomó, repito, a la partícula cambiar de una posición a otra. Y aquí estamos haciendo algo similar, pero ahora con el desplazamiento en el eje Y. Igualmente lo estamos dividiendo entre el intervalo de tiempo que invierte en realizar ese cambio de posición. A esta cantidad la vamos a nombrar la componente X de la velocidad promedio. Mientras que a esta otra la nombraremos como la componente Y de la velocidad promedio. Así que, bueno, pues si notan, estamos hablando de un vector. En este caso de dos componentes. Si el objeto se moviera solamente en el eje X, pues evidentemente este término no lo contamos. No aparece. O si el objeto se moviera en el eje Z, tendríamos que incluir aquí una nueva cuenta que involucra el desplazamiento en el eje Z. Ok, entonces bueno, eso es lo que estaría pasando, repito, si el movimiento se realizara en 3 dimensiones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Ok, vale, muy bien. Entonces, para poner un ejemplo al menos numérico y entender lo que estaría pasando, consideren la siguiente situación. Imaginemos que a este objeto que se está moviendo en el plano XY le toma, ojo aquí, 6 segundos en pasar de la posición 2 a la posición 3. ¿Cuánto vale la velocidad promedio que experimenta en ese movimiento? Recuerden que en la clase de ayer ya habíamos calculado este vector de desplazamiento. Este ya lo teníamos. Aquí lo pongo nuevamente para que lo tengamos presente. A ver, supongamos que a ese objeto que estamos ahí representando con la ayuda de los vectores de posición, le toma 6 segundos en pasar de la posición que está representada en color amarillo a la posición representada en color azul. ¿Cuál será su velocidad promedio? ¿Cómo la determina?
Sería 0.5 metros sobre segundo en I y menos 0.5 metros sobre segundos en J. Ok, ¿cómo se determinó ese resultado? Es correcto, pero solo faltaría para complementar decir cómo se calculó, cómo se obtuvo. Primero se restan las componentes del vector de desplazamiento y se Ajá, divide entre el tiempo. entre el intervalo de tiempo, así es. Bueno, eso de restarlo, ¿a quiénes se restan? Las componentes ¿Pero de quiénes? ¿De quiénes? del vector de desplazamiento. Ah, mm, ok. A ver, es que aquí hay que, no sé si se está pensando en esto. R3 menos R2. Es que no me queda claro restar quién con quién. Porque esas dos cosas son la misma. O sea, esto, lo que está aquí arriba, es exactamente lo mismo que está aquí. De hecho, es lo que el día de ayer se hizo. Aquí está. Al vector R3 le restan el vector R2. Y a esa cuenta es la que se le conoce como el vector de desplazamiento R32. Entonces no me queda claro si cuando dicen que se restó, repitieron esta cuenta que ya tenemos aquí, o si ocuparon directamente este resultado. No, directamente el resultado. Ah, ok, entonces Sería del vector. desplazamiento. O sea, ya no Ajá. se hizo una resta tal cual. Solamente se tomó el resultado que ya se conocía del vector desplazamiento y se dividió entre los 6 segundos. Sí. Ok, vale, entonces, si es así, está bien. ¿Vale? Entonces ahí está. Al vector desplazamiento, así tal cual, no se le hace nada, se le divide entre los 6 segundos que le toma al vehículo, en este caso, o a la pelota, lo que sea, cambiar de posición. ¿Qué interpretación estaríamos aquí obteniendo? Bueno, que por cada segundo que pasa, este objeto avanza medio metro hacia la derecha. Además de que también por cada segundo que pasa, se mueve medio metro hacia el sur o hacia el eje Y negativo. ¿Para qué? Pues para que termine, perdón, de estar en esta posición, de esta a esta otra, tan solo 6 segundos. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la velocidad promedio? Recuérdenlo, nos dice qué tan rápido se efectuó el cambio de posición. Así que en este caso, como el objeto se mueve en 2 dimensiones, es lógico que la velocidad también tenga 2 componentes. Cada término que ahí aparece nos está dando la velocidad promedio en cada dirección, en el eje X y en el eje Y. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con esta parte? Creo que no, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, eso es lo que significa la velocidad promedio. Nos está diciendo qué tan rápido, repito, se efectúa este cambio de posición.
Si, por ejemplo, en lugar de tomarle 6 segundos en cambiar de posición, le tomara el doble, 12 segundos, ¿cuál sería la velocidad promedio? Profe, una duda. ¿Sí? Ahí en donde se hizo la operación de división, ¿no primero va 3MJ como en la fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿Cómo? A ver, no entiendo muy bien. Ah, en esa parte, porque primero puso 3MI menos 3MJ. Aquí. Ajá. Y en la fórmula de arriba aparece primero 3MJ menos 3. Bueno, aparece. ¿Cuál fórmula de arriba? ¿Esta? No, la que está más abajo, que se Eh, dice velocidad promedio, se ajá. calcula. Viene como 3J menos, RJ menos RI. Sí, ajá. Y abajo primero está Es que la es. I Ajá. y después la J. Es que es exactamente lo mismo, no. Tal vez lo que pudiéramos aquí argumentar es lo siguiente. Esto que está aquí escrito, la parte numérica, se puede escribir también. Ven que esto es una cantidad de escalar. Esta es una multiplicación de un escalar por un vector. ¿Recuerdan qué pasa cuando un escalar se pone o se multiplica por un vector? ¿Cómo actúa el escalar? ¿Cómo opera? El escalar multiplica cada componente del vector. Exacto. El escalar multiplica cada componente del vector. Entonces, es lo mismo que sucedió acá, solo que ya no se escribió. O sea, la operación o la cuenta que no se incluyó fue esta. 3 metros entre la resta de 6 segundos menos 0 segundos, que voy a poner simplemente 6 segundos. Y esto por I. Más, bueno, menos, perdón. 3 metros entre 6 segundos J. Y no sé si eso se refiere con la pregunta o la duda. Así que aquí la cuenta que no aparece explícitamente es la que se muestra aquí. ¿Y cuál es el argumento? ¿O por qué funciona? ¿O por qué actuar de esta manera? Por como vimos en la multiplicación de un escalar por un vector. El escalar afecta a cada componente del vector. Por eso esta división entre 6 segundos afecta tanto a la componente X como a la componente Y. Pero, profe, a lo que me refería era que si la resta no era al revés. ¿Cómo al revés? Restar. Ok, creo La que ya J entendí. ahí. Creo que ya entendí dónde viene la confusión. Esto que está aquí, estos son subíndices. Subíndice J, subíndice I. No son vector, no es vector unitario. Es decir,
es como si yo, a ver, no sé, están llegando algo como, en química ven cosas así, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, no sé si este elemento exista, pero lo pondré. O uno clarísimo que todos conocen. Este 2 es un subíndice de esta letra H. Este 12 es subíndice de esta letra H. Y este 6 de esta letra 6. ¿Sí? ¿Eso sí es claro? Sí, profe. Ok. Es el mismo papel que está jugando esta, perdón, aquí me acerco, esta JEI. Son subíndices. Como este. 3 y 2. O sea, yo puedo poner aquí así. Puedo poner, a ver, subíndice B, A, B, A, indicando que esta B está etiquetando, está identificando este vector de posición, donde B puede ser, por ejemplo, 2 y A puede ser 1. O sea, al vector R2 le estoy restando el vector R1. O puede ser, por ejemplo, 30 y 29. Estoy indicando que al vector 30, o sea, porque tengo una familia ahí de vectores, no sé, como de 60 vectores. Bueno, solamente estoy fijándome en el vector 30 y le estoy restando el vector 29. Es lo que se quiere decir con estos subíndices J e I que aparecen aquí. No son vectores unitarios. No sé si esto ya resuelve la duda. Ah, ok, profesor, gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de continuar con lo siguiente? Todo bien, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, vamos a, déjenme ver qué sigue. Sí, vamos a pasar al notebook nuevamente porque vamos a pedirles que hagan ahí algunas cosas, algunos cálculos. Bueno, ¿cómo se llama? Como, mm, como complemento a lo que a la respuesta que acabo de dar, es similar a esto. Ese subíndice J o I sirve para no escribir de forma explícita un número. Por ejemplo, R2, R1. O R3, R2. O R6, R5. Esos J e I que aparecen son subíndices. Aquellos que tienen el acento circunflejo, como este I, son los vectores unitarios. Para que no haya confusión. Bien, entonces, aquí está. La velocidad promedio nos indica qué tan rápido cambia la posición de un objeto en el tiempo. Y también nos dice cuál es la razón de cambio en esa posición. Bueno, lo que les voy a pedir ahora, déjenme ver, aquí está. En esta gráfica se está colocando o se está mostrando el plano XY. Ahora, no vamos a imaginar que estamos nosotros utilizando un dron, por ejemplo, y vamos tomando fotografías de la posición de un vehículo nuevamente, pero ahora en todo el plano XY. Entonces, el objeto este inicia su movimiento en el 0,0.
Después avanza en la posición 2,2. Después a la posición 5,4. Después a la posición 8,10. Después a la 10,3. Y finalmente regresa al punto de partida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será los vectores de posición para cada situación? Para cada punto aquí ubicado. A ver, vamos a empezar con el primero y ustedes continúan con el siguiente. A ver, vamos a llamar posición R1 a la inicial, a la que tenía justo en esa primera fotografía. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? Que ahora, ojo aquí, sí se está moviendo o sí está ubicando un objeto en el plano XY. ¿Cuánto vale su componente X? Su posición horizontal. 0 Ajá, más 0 metros. 0 metros en I Exacto. y 0 metros en J. Ok, entonces sería más 0 metros en J. Ahí está, vean. Esta cantidad que está aquí es el vector de posición 1, el inicial. Vámonos con el siguiente. El siguiente es el que aparece aquí arriba. El primero que aparece arriba. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la segunda posición que adoptó este vehículo por estarse moviendo? Vamos a llamar a esa posición R2. 2 metros en I positivo. Ok, 2 metros en I positivo. 2 metros en J. Ok, 2 metros en J. Ahí está, que acaba de comentar. ¿Vale? Entonces, ustedes hagan lo siguiente. A ver, observen la gráfica. El siguiente punto, el siguiente desplazamiento o la siguiente posición que ocupa es la que está aquí arriba. Después el vehículo pasa aquí abajo. Después avanza un poco más hacia la derecha. Y finalmente regresa al punto de partida. Escriban los vectores de posición en su libreta o en la hoja que estén trabajando y después los mencionan aquí, ¿no? Me los dictan en pocas palabras. Nada más quiere que le demos los vectores, profe. De posición, sí. Lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Sí, pero con los otros puntos, ¿no? Los otros 3 puntos que están pendientes. Bueno, El 4 3 es... contando el de regreso. ¿Ya tenemos los vectores? Sí. Okay, vale, entonces, ¿el 3 cuánto es? R3. Es 5 metros positivos y en I, Ah. más 4 metros positivos en J. Ok, muy bien. El 4. 8 metros positivos en I, Muy bien. más 1 metro positivo en J. Ok, 1 metro positivo en J. Ahí está. Y el quinto. 10 metros positivos en I. 10 metros positivos en I. Y más 3 metros positivos en J.
metros en J, ok. Y el último, porque recordemos que ese vehículo regresa al origen. Ajá, sería 0 metros y 0 metros J. Ahí está. Entonces, creo que ahí se alcanza a distinguir todo. Tenemos los vectores de posición para este automóvil que se está moviendo en el plano XY. Quiero que construyan ahora los desplazamientos. ¿Cuántos desplazamientos vamos a tener aquí? 5, ¿no? 5. ¿Cuál sería el primero? Sería el 21, ¿no? Ok, de la posición 1 a la posición 2. Después. El 32. Ajá. El 34. No, Al revés. 43, perdón. Ajá, porque pasamos de la posición 3 a la 4. Después el 54 Ajá, y después el 65, ¿no? exacto. Vale, muy bien. Entonces, por favor, ahora construyan esos vectores de desplazamiento. Bien, ya tenemos el primer vector de desplazamiento. Si estoy bien, el primero es 2 metros I más 2 metros J. Muy bien, 2 metros I más 2 metros J.
Es correcto. Ok. El Ahora, tercero, ok, que sería 3, el 3, vector 2. 32. Ajá. Me salió que son 3 metros y más 2 metros J. 3 metros y 2 metros J. Muy bien. El tercero, que es el 43, Bien. me salió 3 metros y menos 3 metros J. Ok. Menos 3 metros J. Sí, de acuerdo. El cuarto, el 54, me salió 2 metros y más 2 metros J. 2 metros y más 2 metros J. Muy bien. Sí, es cierto. Y el último me salió menos 10 metros y menos 3 metros J. ¿Cuánto, perdón? Menos 10 metros y menos 3 metros J. Ok. Y ahí están los vectores de desplazamiento, ¿no? Muy bien. ¿Cómo determinarían el desplazamiento total? Sí, sí. Sumando todo, Exacto. Así es. Calculen entonces el desplazamiento total. Es decir, una cantidad que nos va a indicar pues cuánto avanzó, cuánto se desplazó este objeto por haber, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? Por haber seguido esa trayectoria mostrada en esta imagen. ¿Cuánto se obtiene entonces de esto? Es 0 metros en I más 0 metros en J. 0 metros en 0. I más 0 metros en J. Muy bien. Sería el vector 0. Exactamente. Esto es el vector 0, que vamos a poner así. Ahí está. El desplazamiento total de este vehículo es 0 metros I, 0 metros J, es decir, el vector 0. Bien, y eso está sucediendo porque el objeto está regresando a su punto de origen o al punto inicial del cual partió. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Cuando un objeto regresa a su punto inicial, el vector desplazamiento nos da 0, siempre. Si el auto, por ejemplo, hubiese arrancado de la posición 2, 2 y hubiese ido, regresado y de nueva cuenta, después de, ¿qué les gustan? 20 segundos, regresa a la posición 2 metros y 2 metros J, el desplazamiento vuelve a ser 0. ¿Por qué? Porque su posición final, aquí en este caso el vector R6, es igual al vector
inicial, el vector R1. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante por la siguiente cuestión. ¿Cuál será la velocidad promedio si entonces al vehículo le hubiese tomado 15 segundos en hacer todo ese circuito, en ir y regresar? ¿Cuánto daría esa velocidad promedio? Para el caso en el que el vehículo, como vemos aquí, regresa a su posición original. Pues es 0, ¿no? Exacto, es 0. Porque ¿qué es lo que habría que hacer con este vector? Dividirlo, ¿no? Entre los 15 segundos. Y 0 metros entre 15 segundos, 0 metros sobre segundo. Y esta cuenta también, ¿no? 0 metros entre 15 segundos vuelve a dar 0. ¿Pero el automóvil se movió o no? ¿Qué nos dice la gráfica? O sea, ¿sí hubo movimiento del vehículo? Sí. Sí. Sí, de hecho veamos, ¿no? Que incluso hasta llegó a la posición de 4 metros en el eje vertical y hasta 10 en el eje horizontal. O sea, sí hubo movimiento. Sí se alejó bastante del origen de coordenadas. Bueno, esta parte es importante porque nos va a permitir hacer la siguiente acotación. Vean, es lo que se analizó hace unos momentos. Cuando un objeto realiza una trayectoria cerrada, es decir, regresa a su posición inicial, su velocidad promedio siempre va a ser 0 metros sobre segundo. Siempre. Su velocidad promedio. Pero está clarísimo que sí se movió. Entonces, por otro lado, la distancia total que recorrió ese objeto, ¿cómo se va a determinar? Sumando los módulos de los vectores de desplazamiento. ¿Sí esto es claro? ¿Le puede repetir, ¿Puedes profe? repetirlo, profe? Sí. Si queremos conocer la distancia total que recorre un objeto, aun y cuando regrese a su punto de partida, tenemos que sumar los módulos de los vectores de desplazamiento. ¿Sí notan la diferencia entre sumar los vectores de desplazamiento y sumar sus módulos? Sí, profe. ¿Sí? Vean, recuerden, un módulo es un número real siempre positivo. Así que si queremos conocer cuál fue la distancia que recorrió un objeto, incluso si regresó a su punto inicial, vamos a tener que calcular, aquí lo voy a poner gráficamente, el módulo de este vector en amarillo, sumarle el módulo de este vector en verde, sumarle el módulo del vector en color azul y sumarle el módulo del vector rojo. Cuando hacen eso, están calculando una cantidad escalar. ¿Están de acuerdo? Un número real positivo. Y esa suma les va a decir a ustedes cuál fue la distancia recorrida total por el vehículo o por el objeto en cuestión. Pero si notan, entonces, aquí, o sea, la parte importante que quiero resaltar es, si ustedes suman los desplazamientos y el objeto regresó a su punto inicial, el desplazamiento total va a ser 0. Pero si suman los módulos de esos vectores de desplazamiento, lo que van a conocer es cuál fue la distancia que recorrió ese objeto para ir y regresar. ¿Puedes repetir la última parte, profe? Que de hecho lo voy a poner aquí, tal vez con eso quede claro. La distancia total recorrida es igual a la suma de los módulos de los vectores de desplazamiento. Recuerden, estas dos barras representan módulo.
¿vale? Y así, ¿no? Los demás desplazamientos que pudieran existir. Vean, el punto aquí está, el importante. En la cuenta que está aquí arriba, en la pantalla, sí notan todos que se están sumando los desplazamientos. Lo mismo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior. Cuando ustedes suman los desplazamientos, que son cantidades vectoriales, van a obtener un resultado 0 cuando el objeto regresa a su punto inicial. Pero si suman los módulos de esos mismos vectores, lo que obtienen es la distancia recorrida por el objeto. Ah, ya. ¿Ok? Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué vale la pena hacer esa aclaración? Por la siguiente situación. Nos han enseñado erróneamente que la velocidad, nos lo enseñan así, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y eso no es cierto. Resulta que cuando uno toma la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado para hacer ese recorrido, lo que se está calculando se conoce como rapidez promedio. Porque como vimos en los ejemplos, la velocidad es una cantidad vectorial. Aquí está, vean, la velocidad es un vector. Puede tener 2, 3 o una componente. Pero aun y cuando tiene una componente, es una cantidad vectorial. ¿Qué pasa entonces con la rapidez? La rapidez es una cantidad 100% escalar que relaciona la distancia total recorrida entre el tiempo que le haya tomado el objeto hacer ese recorrido. ¿De acuerdo? Entonces vean, si el objeto va y regresa a su punto de inicio, su velocidad promedio siempre será 0. No importa qué tan rápido vaya y si demora poco o demora mucho, su velocidad promedio siempre será 0 porque regresó a la posición inicial de la cual partió. Pero la rapidez promedio jamás será 0 porque va sumando distancias. La rapidez promedio emplea una cantidad acumulativa. Entre más se desplaza el objeto, más distancia recorre. Y entonces la rapidez promedio no va a ser 0. ¿Notan la diferencia entre estas dos cantidades? No sé si está quedando claro. Esa es una diferencia muy, muy importante. Entonces, con los módulos vamos Ajá, a calcular la rapidez promedio. exacto. Cuando ustedes toman los módulos de los vectores de desplazamiento y los suman todos, y después ese resultado lo dividen entre el tiempo total que se empleó para moverse de un lugar a otro, se está calculando la rapidez promedio. Pero si toman las direcciones, es decir, toman la suma de los vectores y lo dividen entre el tiempo para efectuar un cambio de posición, están calculando la velocidad promedio. Y ya pregunta para cerrar esta sesión. ¿Qué calculará o qué medirá entonces el velocímetro en los automóviles? La rapidez, ¿no? Exacto, la rapidez. Si un velocímetro midiera velocidad, tendría que tener información acerca de la dirección de movimiento. Es decir, imaginen ustedes, se suben al automóvil y se van en la dirección norte. Se mueven sobre una vía recta. Avanzan en la dirección norte. Les marca, por ejemplo,
10 metros sobre segundo J. Regresan a su casa, al punto del cual partieron. ¿Y cuál debería ser el resultado de esta velocidad promedio? El vector 0. Exacto, porque fueron y regresaron. Pero eso es lo que pasa con el velocímetro. ¿Hace eso? Cuando ustedes regresan a su punto de inicio, ¿les marca 0? No. No. No, exacto, no. Por el contrario, si entre más se muevan, más va acumulando velocidad. Bueno, va midiendo una cantidad que no es 0. Incluso dan vuelta a la izquierda, pueden dar vuelta a la derecha en una calle y sigue acumulando, porque pues va acumulando distancia. Entre más se recorran las distancias, entre más se desplace uno, pues eso va creciendo. Entonces, aun y cuando ustedes regresen, el velocímetro no les está marcando 0 metros sobre segundo, porque no está midiendo vectores, está midiendo rapidez promedio, una cantidad escalar. No sé si esto ya, bueno, sirva o ayude a que vean esta diferencia importante. Así que bueno, para ya terminar, el mensaje con el que pretendo cerrar esta sesión es, ya no consideren más, a partir de este momento, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso está mal. No es así. En todo caso, distancia sobre tiempo es rapidez promedio, pero no es velocidad. Bien, jóvenes, no sé si queda algún comentario pendiente, algo por incluir de su parte. No, profe, todo claro. Ok. Bueno, si es así, damos por terminada la sesión de este día. En Classroom les voy a poner una actividad relacionada con todo esto que vimos y que les pido que lo resuelvan para el día de mañana porque va a ser la herramienta con lo que vamos a empezar la clase, ¿de acuerdo? Ya le esperan ustedes las instrucciones en Classroom que les aparecerán en unos minutos más y si llega a haber alguna duda sobre lo que se les está pidiendo o cómo hacerlo, lo comentan ahí en la misma publicación, ¿de acuerdo? Para darles respuesta. Ok, profe. Bien, jóvenes, profe. entonces nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Profe, una duda Sí, respecto a las calificaciones. sí.